esperemos que se escuche. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, si no se escucha, bueno, vamos a ver qué sale. Este es el primer encuentro audiovisual del taller de realización audiovisual dictado desde el Polo TIC, esta vez no en el Polo TIC, por razones, digamos, de público conocimiento, del aislamiento que todos estamos cumpliendo. Nos encontramos en esta modalidad virtual, en la cual vamos a intentar repasar algunos de los primeros contenidos que hubiéramos dado en la clase presencial. Antes que nada, me olvidé de darle la bienvenida a todos y todas a este espacio. Lo venimos realizando desde finales del 2018 y durante el 2019. La idea que planteamos es un taller de una índole bastante práctica, que por razones obvias todavía la parte práctica no la podemos hacer mucho, pero bueno, vamos a ver qué sale ahora. Algunas cosas que me gustaría aclarar: primero que nada, presentarme. Yo soy Nicolás Franco Quiroga, soy comunicador social. Mi orientación laboral fue hacia el audiovisual, hacia lo multimedial, y bueno, de esta manera me encuentro dictando este espacio que me gusta decir cuando comenzamos que lo hacemos de una perspectiva de bajo presupuesto. Cuando hablamos de bajo presupuesto no me refiero a que sea de baja calidad, espero, sino lo pensamos como una propuesta bastante amplia en el cual cualquier persona que tenga un mínimo recurso tecnológico pueda transitarlo y pueda, digamos, utilizar esta gran herramienta que es el lenguaje audiovisual, ¿sí? Y cuando me refiero a cualquier recurso, me refiero a que no hace falta que tengamos una cámara fotográfica como esta, sino que con la herramienta cotidiana que tenemos la mayoría de las personas, que es un celular, podemos también comenzar a producir contenido audiovisual. Ya estuve subiendo, digamos, algunos de los materiales que vamos a estar trabajando en esta clase, vinculado en una primera instancia a lo que es el lenguaje audiovisual, que es el motivo de esta primera charla. Cuando nosotros hablamos de un lenguaje, hablamos de que hay ciertos códigos que tenemos que manejar en común para poder hablarlo y que la otra persona me entienda, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar del lenguaje audiovisual, hablamos primero en un tipo de código que es multisensorial, ¿sí? Cuando es multisensorial me refiero a que combina varios sentidos. Para las personas, digamos, que tenemos uso de pleno de todos nuestros sentidos, utiliza el sentido de la vista y el del oído, ¿sí? Cuando hablamos también de audiovisual es importante destacar, no restarle la importancia a lo que es la primera parte de la palabra compuesta, que es audio, ¿sí? Es decir, no solamente me voy a preocupar por hacer una imagen que se vea bien, sino que también me tengo que preocupar porque el mensaje entre por los oídos de manera adecuada, ¿sí? Por esa razón, digamos, estoy usando este micrófono, aunque no queda muy estético, va a permitir que ustedes me puedan escuchar un poco más claramente. Ahora bien, si se fijan en la presentación que pensé, la denominada Introducción al lenguaje audiovisual o Principio del lenguaje audiovisual, van a ver que comenzamos primero denominando de qué estamos hablando cuando hablamos del lenguaje audiovisual, ¿sí? Entonces, primero planteamos que cuando combinamos imágenes en movimiento y sonido, y con esa combinación producimos un enunciado, un mensaje, estamos hablando del lenguaje audiovisual. Y desde la perspectiva que muchos puedan tener el del audiovisual desde afuera, parece ser un lenguaje que utilizan unos pocos, ¿sí? Los que hacen series, los que graban películas, los que trabajan en televisión. Sin embargo, si nos damos cuenta, nosotros cotidianamente estamos manejando un lenguaje audiovisual en nuestras diferentes prácticas de comunicación. Cuando mandamos un video a un familiar, cuando hacemos una videollamada, cuando grabamos un video de TikTok, que parece que ahora se popularizó bastante, estamos usando recursos audiovisuales. Si bien por ahí uno no los puede comparar técnicamente o narrativamente a lo que vemos en la televisión o en el cine, estamos utilizando elementos de un lenguaje que capaz todavía no lo dominamos, pero intuitivamente muchas veces lo utilizamos, ¿sí? Una sociedad que se comunica audiovisualmente. Cuando hablamos de estos mensajes, que son muy amplios, ya que la comunicación audiovisual nos rodea en la vida cotidiana, desde las redes sociales hasta lo que miramos en la tele o en el cine, vamos a hablar entonces de mensajes audiovisuales que documentan cosas
ya sea un documental o la televisión en las noticias. Va a hablar de un mensaje que comunica una idea. Cuando uno realiza un spot de tipo publicitario o un spot de comunicación política o simplemente quiere transmitir una determinada campaña, cuando uno puede llegar a tener la oportunidad de contar historias, ya sean ficticias o reales, o cuando uno, digamos, lo utiliza con un fin artístico, que es también una visión del audiovisual, está, digamos, utilizando ese tipo de lenguaje, ¿sí? Nosotros, por nuestro lado, nos vamos a enfocar en plantear el audiovisual, plantear alfabetizarnos audiovisualmente como una herramienta que la vamos a implementar en el ámbito en el que nos desempeñemos, ¿sí? Ya sea como en el ámbito educativo, si hay alguno que quiera aplicarlo en su docencia, o también, digamos, como estudiante, como una herramienta que le pueda servir, o aquella persona, digamos, que trabaje profesionalmente en el área de comunicación y necesite esta herramienta para poder comunicar más efectivamente sus ideas. Entonces, en este sentido, vuelvo un poco también a lo que es el sentido del taller. El taller no busca, digamos, reemplazar para nada lo que sería una iniciación en una carrera vinculada a lo que es el cine o una producción audiovisual más profesional, sino simplemente otorgar ciertas herramientas de base que van a permitir a los participantes, tengan el origen que tengan, la profesión que tengan, poder utilizar esa herramienta e implementarla, ¿sí? Está también pensada para aquellas personas que están viendo que puede ser un área o un rubro profesional que les interese, comenzar a tener los fundamentos o las bases que le van a permitir en el futuro o trabajar de ello o estudiar una carrera vinculada al audiovisual, ¿sí? Pero como vuelvo a repetirlo, nuestra perspectiva de bajo presupuesto implica que cualquier persona con los recursos en lo que cuente, sea un celular o una netbook, de Conectar Igualdad, pueda utilizar y, digamos, sacarle provecho a este taller. Ahora sí, cuando nosotros comenzamos a pensar en el audiovisual, no lo vamos a hacer solamente desde un punto de vista estético, ¿sí? Es decir, cómo se ve mi imagen o cómo entra por los ojos o, digamos, la calidad que va a tener. Son todo elementos de importancia, pero nosotros le vamos a dar bastante importancia también a lo que es construir una narrativa determinada. Es decir, cuando yo hablo de narrativa, hablo de poder contar algo y que ese algo el otro lo pueda entender, ¿sí? Si la persona que está del otro lado de la pantalla mirando lo que yo hice no logra comprender mi mensaje, sea cual sea, vamos a decir que el audiovisual no está siendo efectivo. Volvemos un poco más a lo que compone el lenguaje audiovisual, como si fuera cualquier tipo de lenguaje. Nosotros entonces vamos a hablar de diferentes tipos de elementos y sin profundizar mucho, porque lo van a poder ver en la presentación, vamos a encontrar tanto elementos morfológicos, referido a elementos más de tipo visuales o elementos sonoros. Cuando hablo visuales hablo de las imágenes, cuando hablo de sonoro hablo de las palabras, la música, los efectos de sonido, el silencio, etc. Y también vamos a encontrar elementos sintácticos, que si uno recuerda a Yaite cuando lo dio en la escuela secundaria, son esos elementos que marcan más normas de cómo se utilizan ciertos elementos, ¿sí? Estas cosas tienen esta función. Entonces, así como en la escuela analizamos sustantivos, verbos, adjetivos, acá vamos a analizar otro tipo de elementos que seguramente ustedes los van a poder identificar y algunos seguramente lo utilizan cotidianamente. Lo que vamos a hacer ahora es darle nombre a esos elementos que van a facilitar que el otro comprenda mi mensaje, ¿sí? También sirve, digamos, cuando ustedes están trabajando con más personas. Cuando están trabajando con más personas en el audiovisual, es importante que todos manejen un mismo lenguaje, porque si no se dificulta bastante lo que es el trabajo. Si vos tenés una idea en mente y tardás mucho en explicarle, digamos, a la otra persona qué es lo que querés transmitir, entonces se hace como medio lento el trabajo, ¿sí? Pensando, por ejemplo, un director y un camarógrafo que hablen idiomas distintos. Entonces la idea del lenguaje audiovisual también es eso, que todos tengan un código en común para facilitar esto. Que vos le digas una palabra al camarógrafo y que el camarógrafo ya sepa lo que tiene que hacer sin que haya que explicarle. Igual vuelvo un poco a lo del audiovisual de bajo presupuesto, es que lo hago también desde una perspectiva de usualmente es uno solo el que se encuentra trabajando, ¿sí? Es decir, uno es su propio equipo,
uno es director, camarógrafo, guionista y editor, pero va a encontrar situaciones en las que va a trabajar con otro, entonces va a ser importante, digamos, poder manejar ese lenguaje, y desde la perspectiva que uno pueda llegar encontrándose trabajando solo, el equipo de un solo hombre o una sola mujer, es importante que sepa, digamos, los diferentes elementos y los diferentes roles, ¿sí? Porque muchas veces uno lo va a tener que estar cumpliendo todos. Entonces, si se fijan en la presentación, van a ver que nos encontramos con tres elementos fundamentales y un cuarto que todavía no lo vamos a ver mucho porque forma parte de lo que es el módulo de edición de video y también de algunas cosas que vamos a dar en el nivel 2, que son esos primeros tres elementos: los planos, los ángulos y los movimientos de cámara, ¿sí? Cuando ven los videos adjuntos respecto a los ejemplos que vemos en el cine y en la televisión respecto a los planos, van a encontrar, digamos, que no es algo tan alejado a lo que ustedes ya consumen. Básicamente, cuando yo hablo de plano, hablo de qué tan lejos o qué tan cerca está la cámara respecto al sujeto o objeto que estoy grabando, ¿sí? Entonces hablo de una proximidad de la cámara con respecto a esos personajes o a esos elementos. En ese sentido, vamos a encontrar con diferentes planos que tienen diferentes funciones narrativas de acuerdo a qué tan lejos o qué tan cerca esté la cámara del personaje o del sujeto, ¿sí? Y vamos a encontrar, digamos, que van a tener una serie de funciones distintas de acuerdo a qué tan lejos, qué tan cerca están, y empezamos con los planos descriptivos. Que un plano descriptivo, como dice la palabra, la función principal va a ser poder describir el contexto o el lugar en el que se encuentran los personajes que están en mi producción audiovisual. Cuando yo hablo de estos planos, hablo de lo que se conoce como un gran plano general o un plano general, en el cual yo utilizo una lejanía de la cámara con respecto al lugar para poder mostrarlo en su totalidad. Así yo voy a poder describir el contexto o mostrar, digamos, al que está mirando en qué lugar se está desarrollando esta acción o en qué lugar está mi personaje ahora. Cuando yo me voy acercando un poco, cuando el lugar pasa a un segundo plano y comienza a tomar primer plano, por así decirlo, el personaje, voy a comenzar a hablar de planos narrativos, ¿sí? Porque el plano narrativo, la función que va a tener es mostrar una acción que está desarrollando el personaje, ¿sí? Cuando yo me voy acercando, voy a poder comenzar a distinguir un poco más qué movimiento está haciendo el personaje, qué acción está desempeñando, y ahí voy a comenzar a hablar de un plano que narra esas acciones y que se suelen denominar como plano entero o plano americano. Plano entero está relacionado siempre a la figura del cuerpo, en el cual se muestra el cuerpo entero, y plano americano surgió con lo que son las películas de los vaqueros estadounidenses, en el cual la acción se centraba de las rodillas para arriba. ¿Por qué? Porque buscaba mostrar el momento en el cual desenfundaba el arma y disparaba. Siempre tomando de referencia el cuerpo humano, cuando me voy acercando un poco más, particularmente al rostro del personaje, voy a estar hablando de un plano expresivo. Lo que se va a buscar es dar énfasis a cuáles son las expresiones que está realizando el personaje y así también poder transmitir qué emociones o qué sentimientos está transmitiendo nuestro personaje. Ahí van a ver que, tomando de referencia el cuerpo humano, voy a hablar de un plano medio corto. Cuando hablo de lo que se refiere el tronco hacia arriba, un primer plano cuando mi énfasis va a estar en el rostro de la persona, y un primerísimo primer plano cuando voy a estar hablando de un acercamiento, valga la redundancia, súper cercano a lo que es el rostro de la persona, ¿sí? Donde voy a poder tener un lugar de contemplación de los sentimientos que está transmitiendo ese personaje. Va a centrarse en lo que es la cara del personaje porque ayuda a que centremos la atención en la expresión facial, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros estamos utilizando estos elementos del lenguaje, no lo estamos utilizando al azar, sino que siempre uno va a tener en mente algo que quiere transmitir, ¿sí? Y cuando yo tengo en mente qué quiero transmitir, voy a tener que comenzar a pensar en estos planos para saber qué tan cerca o qué tan lejos va a tener que estar la cámara para poder transmitir esa idea que yo tengo. Entonces, si mi idea es transmitir una expresión facial determinada, sea de felicidad, tristeza, asco, enojo,
voy a tener que acercarme bastante, porque desde un plano general no voy a tener suficiente atención sobre el rostro de la persona como para poder notarlo. Cuando quiero poner detalles sobre algún elemento particular del cuerpo humano o del rostro o de un objeto, voy a estar hablando de un plano de detalle. El plano de detalle, justamente cuando, como dice su nombre, tiene la función de visualizar una porción de un objeto o, digamos, de una parte del sujeto para darle mayor atención, ¿sí? Esto se hace también bastante en la publicidad o en los spots informativos cuando se está hablando de un producto. Cuando se está hablando de un producto, entonces me acerco bastante al producto para, digamos, poder tenerlo en detalle y mostrar, digamos, cuáles son sus características. Ahora bien, en la presentación ustedes van a encontrar muchísimos más tipos de plano, pero, digamos, los que hablamos al principio, en esas tres grandes categorías de plano descriptivo, plano narrativo y plano expresivo, son los fundamentales, en los que yo voy a saber que voy a tener una distancia de la cámara con el sujeto o el objeto, y esa distancia no es que va a ser azarosa, es decir, no va a ser casualidad que esté así, sino que yo voy a tener una idea determinada, y para transmitir esa idea me voy a acercar o me voy a alejar del sujeto, ¿sí? Bueno, si bien hablamos de que estos eran los planos principales, hay una excepción que me gustaría destacar, pero por lo llamativo o lo interesante que es el plano secuencia. Cuando estamos hablando de plano secuencia, estamos diciendo que en una sola toma, es decir, desde que aprieto el botón de grabar hasta que termino, grabo una gran cantidad de planos, ¿sí? En el que en ningún momento hago una pausa o hago un corte, sino que se graba todo en una misma secuencia, en una misma toma. Este plano lo van a poder ver en películas como El secreto de sus ojos, en el cual paso de un plano, de un gran plano general de un estadio de fútbol, hasta unos primeros planos de los protagonistas de la película. Y esto, si bien se puede lograr a través de simulaciones, es decir, efectos de cámara o de corte en el cual parece que nunca se cortó la grabación, pero que sí en algunos momentos se hizo, es algo bastante utilizado como un efecto en el cual yo atravieso por todas las distancias, es decir, desde lo lejos hasta lo cerca, para, digamos, mostrar una secuencia como si fuera continua. Ahora, pasando al segundo grupo de elementos sintácticos del lenguaje audiovisual, nos encontramos con los ángulos. Volviendo un poco a lo que uno, si se acuerdan, dio en geometría, cuando hablamos de ángulos, hablamos de esas líneas imaginarias que hablan de en qué sentido y orientación yo estoy apuntando la cámara, ¿sí? Por ahí, para hacerlo un poco más práctico, estamos hablando de que cuando apunto la cámara, ¿sí?, trazo una línea horizontal imaginaria. Si la apunto hacia arriba, estoy trazando una línea con un ángulo distinto a que si lo hago de frente. Y si apunto hacia abajo, estoy trazando una línea imaginaria distinta a la que uno, digamos, el ángulo normal que uno tiene de vista, que es de frente. Cuando hablamos entonces de esos ángulos, es decir, de qué manera apunta la cámara en relación al sujeto o al objeto, vamos a hablar de un elemento que también transmite diferentes sentidos de acuerdo a cómo se apunte la cámara, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a hablar de un ángulo normal cuando estoy apuntando la cámara hacia adelante, ¿sí? La línea horizontal que trazo es un ángulo que transmite normalidad, es decir, en el cual uno quiere transmitir cierta sensación de neutralidad o de normalidad en la situación. Es lo que más comúnmente se utiliza, es decir, uno apunta hacia adelante cuando está grabando porque no se busca transmitir ningún otro sentido más que se trata de una situación normal. Cuando yo estoy comenzando a inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo, sí voy a comenzar a hablar de un ángulo que comienza a transmitir sensaciones que no buscan expresar normalidad. Cuando apunto de arriba hacia abajo, el sujeto me va a estar mirando de abajo hacia arriba. Y esto es un ángulo muy utilizado cuando yo quiero mostrar que el personaje que aparece en la escena es alguien que es pequeño o que al menos es pequeño en la relación de poder de la persona con la que está hablando, ¿sí? Se utiliza mucho cuando se graban a un niño hablando con un adulto, ¿sí?
o a un niño hablando con un animal o una mascota, o alguien que, digamos, está en un lugar de altura inferior, pero también en la relación de poderes inferior. Y justamente lo que va a transmitir no es normalidad, sino inferioridad, debilidad o cierta sumisión que va a tener el personaje respecto a la persona que le está mirando o la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, como le decía, esto lo van a ver mucho en las películas cuando un adulto o alguien más alto le habla a un niño o a una persona más baja, queriendo expresar que esa persona que me mira de abajo hacia arriba está en una relación de poder inferior a la persona que está mirando con la cámara, ¿sí? Esto, como siempre digo en los talleres, parece muy abstracto, así hablado, pero digamos los ejemplos que visualizamos nos ayudan un poco a entender de qué se trata esto, ¿sí? Ahora, por el contrario, cuando yo hablo de un ángulo en contrapicada, es decir, cuando estoy con la cámara desde abajo y apunto hacia arriba, el sujeto al que voy a grabar va a aparecer un sujeto que va a tener más altura y más fuerza que la persona que lo está mirando, ¿sí? Entonces justamente lo que busca transmitir es esa sensación de poder, de fuerza, de altura. Puede ser no una altura necesariamente física, sino que en la relación de poder de los dos sujetos que están en el video, hay una que tiene más poder que la otra, así que esa persona, cuando se la graba desde abajo hacia arriba, va a aparecer como un gigante, porque es la visión que tendría un niño o alguien más chico si lo está mirando. Bueno, respecto al segundo tipo de elementos sintácticos del lenguaje audiovisual, esos son los ángulos principales. Ahora vamos a hablar de angulaciones de la cámara más atípicas o fuera de lo normal, que se las llama atípicas porque son más difíciles de lograr, ya que requiere cierto equipamiento o ciertos recursos que no todas las personas tienen, ¿sí? La primera de ellas es el ángulo cenital, que es un ángulo que últimamente se está haciendo de un uso más estandarizado debido a que hay un mayor acceso a las tecnologías que nos permiten, ¿sí? Cuando hablamos de un ángulo cenital estamos hablando de cuando la cámara está posicionada totalmente arriba del sujeto mirando hacia abajo, ¿sí? En un ángulo de 90 grados. Es un ángulo que se puede lograr con los dispositivos como los drones. ¿Saben los drones, que son esos aparatitos que vuelan y sacan fotos y videos? Y que anteriormente era mucho más difícil utilizar, ya que requería la implementación de equipamiento muy grande como grúas o directamente utilizar cámaras desde un helicóptero para poder lograr ciertas escenas que nos permitan grabar desde una altura considerable y desde arriba, ¿sí? Hoy sabemos que si bien no todos tienen acceso a drones como podrían tener un celular, está un poco más estandarizado su uso en las producciones audiovisuales. Es en cierto sentido un recurso que también se utiliza bastante cuando quiero contextualizar. Recuerden que cuando hablamos de contextualizar hablamos de planos descriptivos, gran plano general o el plano general, que son cuando muestro la inmensidad del contexto. Y hoy por hoy eso se logra de una manera más sencilla, por así decirlo, con un dron, ¿sí? Van a ver un montón de videos que las primeras escenas en las cuales nos quiere introducir a el lugar en el que se están desarrollando las acciones son tomas hechas con drones. De igual manera, digo que son atípicas porque se requieren ciertos recursos, pero digamos no escapa que uno pueda tener la suficiente creatividad o la inventiva para poder simular una escena. No sé, pararse encima de un edificio en el techo y ponerse al borde y grabar con la cámara desde ahí arriba, si uno se anima, puede llegar a lograr ese efecto. Al contrario de lo que es este ángulo cenital, cuando veo totalmente de arriba hacia abajo, me voy a encontrar con su contraparte, que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Y ese es el ángulo que se llama nadir o supina, ¿sí? También pueden llamarlo simplemente contracenital, ya que es la contraparte del ángulo cenital. Y este sí es un poco más difícil de lograr sin equipamiento. Vamos a poner un ejemplo, pero es un ángulo que, por ejemplo, suele utilizarse cuando se quiere mostrar desde abajo del suelo hacia arriba, cuando se ve pasos de personas caminando encima de la cámara, pero obviamente, digamos, esto no se puede lograr si no es utilizando algún tipo de piso de cristal o de algún material que sea transparente que me permita grabar desde abajo, ¿sí? Lo más cercano que podemos hacer nosotros es, si mi sujeto se encuentra en alguna superficie
como por ejemplo alguna escalera, un edificio y que tenga rendijas, es decir, que desde abajo se pueda ver, puedo posicionarme debajo y intentar grabar, pero digamos, no es justamente ese el efecto que se busca lograr, sino que la idea de estos ángulos cuando se utilizan es generar cierta extrañeza, ya que obviamente estoy grabando desde abajo del piso, que es un ángulo imposible normalmente en condiciones normales. Después vamos a hablar de un ángulo que se utiliza bastante en las películas de terror, de suspenso, de thriller, o cuando digamos una persona no tiene mucho manejo de la cámara, que es lo que se llama un ángulo aberrante o un ángulo que tenga cierta inclinación. Cuando el ángulo normal me transmitía una situación de quietud o de normalidad o de neutralidad, el ángulo aberrante, es decir, la inclinación de la cámara hacia un costado, me va justamente a querer transmitir inestabilidad, inseguridad, que es lo que muchas veces en las películas de terror se busca hacer que el espectador sienta. Cuando estamos hablando de ángulos, entonces no solamente hablamos de qué lugar se posiciona la cámara en relación al sujeto, si de arriba o hacia abajo, sino que también hay que entender que me voy a posicionar en distintos lugares cuando estoy grabando algo. Es decir, no siempre voy a estar grabando al sujeto de frente. Así que también hay que pensar en el tema del ángulo desde el lugar en el que yo me estoy ubicando en relación al sujeto, ¿sí? Y esta es una parte muy importante. Muchas veces nuestra creatividad en el video en el que estemos haciendo va a depender del ángulo distinto que yo utilice, ¿sí? Cuando uso, digamos, un ángulo normal todo el tiempo, siempre voy a transmitir la misma sensación de estabilidad, que muchas veces, digamos, para algunos productos es lo que busco, ¿sí? No quiero transmitir nada extraño. Pero si tengo otro fin en el cual quiero comunicar algo distinto o simplemente quiero comunicar algo de una manera más original, el tema de variar con los ángulos es algo que me va a ayudar mucho. Ahora bien, el último elemento sintáctico del lenguaje audiovisual que vamos a ver es el tema de los movimientos de cámara. Como la palabra lo dice, el movimiento de cámara va a consistir en qué desplazamiento va a estar haciendo la cámara en relación al sujeto o objeto, ¿sí? Y acá hay algo muy importante. Voy a tener dos tipos de desplazamiento de la cámara. Va a ser tanto el desplazamiento físico que se haga con la cámara, es decir, cuando yo con la cámara voy hacia el sujeto u objeto, o cuando también tenga un desplazamiento óptico, que tiene que ver con los movimientos que pueda hacer el lente de mi cámara o el zoom digital que tenga mi celular, ¿sí? Quienes ya usen una cámara sabrán que existen diferentes tipos de lentes y que estos lentes van a permitir tener un acercamiento hacia los objetos o un zoom que no es un movimiento físico que yo estoy haciendo hacia el objeto, sino que el juego de los lentes me va a permitir acercarme o alejarme un poco más. Ahora, cuando utilizamos en celulares, casi siempre este acercamiento no va a incluir ningún tipo de movimiento del mecanismo de los lentes, que eso lo vamos a ver un poco en la clase que viene cuando demos los tipos de cámara que existen, sino que va a ser un movimiento que va a tomar una misma imagen y la va a acercar digitalmente, pero cuando se vaya acercando va a disminuir su calidad, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva que nosotros vamos a plantear en este taller, nosotros siempre vamos a estar intentando realizar movimientos físicos de cámara, es decir, yo con la cámara me desplazo hacia aquello que quiero grabar de más cerca o me alejo si quiero, digamos, buscar una lejanía del sujeto, objeto, contexto, ¿sí? No voy a utilizar, en el caso de los celulares, nunca el zoom digital. ¿Por qué? Porque eso va a implicar primero que yo nunca logre acercarme y nunca pierda por ahí lo que se llama esa timidez con la cámara de acercarme a aquello que quiero fotografiar o grabar, y sino que también va a lograr una pérdida en la calidad, ya que el acercamiento que van a tener estos dispositivos, a menos que sea de muy alta gama, que logre suplir un poco esa pérdida de calidad, va a hacer que nuestra imagen sea bastante fea. Entonces no queremos, digamos, que eso pase. Bueno, entonces vamos a hablar de los movimientos o la falta de movimiento que van a determinar diferentes tipos de movimiento de cámara. Entonces hablamos de un plano fijo cuando posiciono la cámara desde un lugar y grabo lo que pasa, ¿sí? Después sí voy a tener diferentes efectos. Uno de ellos, por las características del trabajo, de los recursos que pueda tener uno más comunes, es el cámara en mano, ¿sí? Yo voy a estar grabando y me voy a estar moviendo con la cámara y esos movimientos se van a ver reflejados en la imagen, pero es un efecto que se busca lograr. En la clase que viene vamos a ver también cómo podemos atenuar esos movimientos que se ven en cámara. Y hablo de cuando estoy grabando algo al mismo tiempo que camino,
capaz yo no lo siento, pero cuando vea el video voy a ver como una especie de tembleque o de movimiento que van a hacer que se vea bastante mal el video, si no es el efecto que yo quiero lograr. Entonces vamos a ver algunos recursos para hacerlo. De igual manera, cuando hablamos de movimiento de cámara, el cámara en mano es un efecto que se busca lograr en algunas películas que pueden encontrar o algunas series en el cual se quiere simular como que alguien está siguiendo a las otras personas con una cámara. Una serie de movimientos que se van a llamar paneos. Paneo se refiere a cuando no hay desplazamiento del aparato y tampoco del camarógrafo, es decir, voy a estar parado en un mismo lugar, pero sí voy a estar realizando movimientos sobre mi propio eje. ¿Y qué me refiero con esto? A que voy a poder hacer, por ejemplo, un paneo horizontal en el que yo, parado en el mismo lugar, mueva la cámara de un lado para el otro. Entonces, no voy a estar desplazando todo el equipo, no me voy a estar desplazando yo, pero sí voy a estar moviendo de una manera en el cual va a generar cierto movimiento. Y ahí vamos a encontrar distintos tipos de paneos. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero describir una serie de acciones que están transcurriendo o que están mostrando cierto desplazamiento, voy a hacer cierto seguimiento con la cámara, ¿sí? Imaginemos un audiovisual bastante común que es, por ejemplo, un video o un programa de cocina, ¿sí? Con la cámara se van a estar realizando diferentes movimientos siguiendo lo que hace el chef o el cocinero o la cocinera con las manos, ¿sí? Entonces va a ser un movimiento pequeño que realiza la cámara sobre un mismo eje, pero que sí va a querer describir cierto proceso que se está realizando. Se puede utilizar no solamente con ese tipo de cosas, sino también diferentes escenas, personajes o diferentes paisajes en el cual yo quiero hacer cierto seguimiento para mostrar el lugar. Entonces, este movimiento de la cámara no solamente va a tener un fin descriptivo, sino que también muchas veces voy a querer acompañar los movimientos que realiza un personaje. Si un personaje se está desplazando del lugar A al lugar B, yo voy a seguirlo con la cámara y usando un movimiento de paneo, ¿sí? En el cual veo cómo la cámara, si bien no hace un desplazamiento físico grande, sí hace un seguimiento a ese sujeto para acompañar el movimiento que está realizando. Bueno, entonces estamos hablando de un tipo de movimiento que no implica un desplazamiento del camarógrafo o de la cámara y el equipo, sino que simplemente el desplazamiento sobre el mismo eje. Pero también encontramos con otra categoría dentro de los movimientos de cámara que se llama traveling. El traveling se refiere cuando sí el camarógrafo y el equipo se desplazan siguiendo un determinado sujeto, situación u objeto para hacer un seguimiento de lo que está pasando dentro de esa escena o de esa situación. Este traveling va a tener unas características que es que muchas veces van a estar equipamiento. ¿Equipamiento para qué? Equipamiento para disminuir esa sensación de movimiento que se va a ver en la imagen, debido a que cuando uno va caminando hace muchos micromovimientos sin darse cuenta, que capaz uno no los ve con la vista, valga la redundancia, pero sí se ven reflejados en mi video final. Muchas veces implica equipamiento extra, ya sea grandes andamiajes o, digamos, herramientas grandes para poder sostener la cámara y desplazarla con ruedas, y otras veces requiere por ahí elementos más pequeños y de utilización más común en lo que es la audiovisual, que son los estabilizadores. Los estabilizadores son equipamientos que permiten poner mi cámara y que se disminuya lo mayor posible la sensación de inestabilidad, ¿sí? Repito, una cuestión básica de este taller es que nosotros vamos a hacer audiovisual desde una perspectiva que no tenemos ninguno de esos equipamientos. Así que las siguientes clases, tal vez ya cuando nos encontremos en algún momento de la vida, podamos hacer algunos ejercicios de desplazamiento que van a buscar disminuir ese movimiento que se ve reflejado en mi video, ¿sí? Pensando que yo no voy a tener ningún estabilizador, ninguna andamiaje que me va a permitir realizar ese desplazamiento, sino mi propio cuerpo. La única herramienta para dar estabilidad va a ser mi propio cuerpo, así que vamos a ver algunas herramientas que me permitan eso. Entonces, dentro de lo que es movimiento de cámara encontramos esas dos grandes categorías que van a poder profundizar un poco más en lo que es las diapositivas, que son los paneos y los traveling. Repito una cuestión bastante importante. Estos movimientos de cámara en los ejercicios que vamos a realizar dentro del taller van a ser siempre de tipo físico. Es decir, yo con mi cámara o con mi celular voy a buscar desplazarme para acercarme o alejarme
y buscar también la manera de entrenar el cuerpo, construir el hábito de desplazarme con una cámara para que mi toma salga lo más estable posible, ¿sí? Lo que vamos a buscar transmitir en una primera instancia son sensación de estabilidad cuando yo estoy grabando un video. No, entonces le decía, vamos a encontrar en la presentación mucha más tipos de movimientos de cámara que en realidad son los nombres o las nomenclaturas que vamos a poner a distintos movimientos que vamos a hacer, pero que básicamente se refieren a cómo yo muevo y hacia qué dirección mi cámara. No los vamos a desarrollar todos, ya que son una gran cantidad de nombres y de tipos, y la idea nuestra no es necesariamente que ustedes se alfabeticen en cada uno de los términos, pero sí que sepan que cuando quieren realizar o transmitir ciertas cosas van a tener que utilizar ciertos recursos. Pero esos fueron, digamos, los 3 elementos fundamentales del lenguaje audiovisual. Los planos, repasamos que era la lejanía o cercanía de la cámara respecto al sujeto u objeto. Los ángulos, la manera en la que yo estoy apuntando esa cámara, hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado. Y por último, los movimientos, que pueden ser de tipo físico o de tipo óptico, pero que van a implicar cierto desplazamiento de la cámara y obviamente de la persona que está grabando. Con eso concluimos los contenidos más conceptuales de la primera clase. De igual manera, algo que siempre enfatizamos con los talleres y capaz se nota más en la parte presencial, es un taller de una índole fuertemente práctica. Es decir, vamos a dar algunos conceptos que son fundamentales para entender ciertas cosas, pero esto requiere mucha práctica. Hoy por hoy, digamos, en el contexto de aislamiento preventivo, social y obligatorio en el que nos encontramos, el tema de la práctica, es decir, de estar todo en un mismo lugar, se dificulta un poco. Por lo cual vamos a requerir que la práctica la puedan hacer en su entorno doméstico, siguiendo ciertas, digamos, consignas o directivas que yo pueda plantearles. Así que esta sería la primera actividad. La primera actividad sería simplemente utilizando el equipo con el que cuenten, si es una cámara fotográfica bien, si es un celular también, poder buscar ensayar algunos de estos elementos del lenguaje audiovisual, ¿sí? Poder ensayar los planos, poder ensayar los ángulos que se pueden realizar y poder ensayar ya movimientos de cámara. Como yo con el aparato con el que cuento puedo comenzar a hablar este lenguaje audiovisual que seguramente anteriormente ya lo estuve utilizando, pero digamos ahora por ahí tengo una noción mejor de que este plano más cercano se llama así y tiene esta función, o este plano más lejano se llama así y tiene esta función. Así que dentro de sus posibilidades la consigna va a ser que puedan practicar para la semana que viene estos tipos de ángulos, de movimientos, de planos con sus celulares o máquinas de fotografía o de video, y puedan, digamos, subirlos al aula virtual que estamos utilizando ahora. Bueno, eso fue todo por esta primera clase. Esperemos que las cosas mejoren y en algún momento podamos tener los encuentros presenciales, ya que muchas cosas van a depender de ejercicios que se explican mejor en una instancia presencial, pero por el momento vamos a intentar, digamos, suplirnos con este medio digital en el cual ustedes, digamos, puedan ver algunas cosas, yo pueda transmitirle contenido y, digamos, puedan realizar adecuadamente las consultas. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna consulta, está habilitado este espacio del Google Classroom para poder dejarla en comentarios, en publicaciones o lo que sea, y que también a continuación de cada vez que subo un video en un horario pautado, que también lo voy a publicar, voy a hacer una transmisión en vivo a través de la plataforma de YouTube. De igual manera, si algunas de las consultas se adelantan a contenidos que ya vamos a ver en clases siguientes, se lo voy a aclarar, pero traten de hacer consultas pertinentes a lo que acabamos de desarrollar, es decir, a lenguaje audiovisual o tal vez consultas iniciales respecto a las características del taller. Bueno, gracias por la atención, quédense en casa y saludos.